bienvenidos a DIY Maggi Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer estas velas hechas con aceite que son muy sencillas, fáciles y divertidas para hacer. Empecemos. Para este fácil proyecto vamos a utilizar aceite de cocina. Este es un aceite vegetal del que se utiliza para cocinar. Vamos a usar una botella vacía de agua, de estas botellas descartables. Vamos a utilizar un recipiente en donde vamos a preparar nuestra vela. Ustedes pueden seleccionar la forma y el estilo. Vamos a usar un pedazo de papel toalla o servilleta. Voy a utilizar para decorar conchitas y temas marítimos. Miren, tengo caracoles, estas conchitas de abanico, pero ustedes pueden seleccionar piedritas o lo que ustedes quieran para decorar. Voy a usar una pequeña velita, un encendedor, voy a usar un clavo y también un alicate, nuestras tijeras, un colorante en el color que ustedes seleccionen, en este caso voy a usar un azul, y un palillito. Empecemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a cortar mi botella de agua, porque lo que voy a utilizar es la parte de abajo de la botella. Entonces vamos a hacer un corte en toda la parte de abajo, así. Miren. Eso es. Ya tengo cortada la parte de abajo. Simplemente vamos a recortarle un poquito las esquinas. Esto lo vamos a hacer con nuestra tijera, así. Y vamos haciendo como una especie de basecita, miren. Listo. Entonces lo que voy a hacer ahora, ya tengo esta basecita, le voy a hacer un agujero en el centro exactamente, para lo cual voy a quitar un poquito de luz para que ustedes puedan ver. Esto como es transparente, se hace un poquito difícil de ver, pero bueno, ahí está. Entonces lo que voy a hacer es que con nuestra velita vamos a hacerle un agujero calentando nuestro clavito. Yo lo hago así. Tengan bastante cuidado para trabajar con fuego, siempre tienen que tenerlo vigilando. Entonces con mi alicate y mi clavo voy a sujetar esto así y voy a calentar la punta del clavo un par de minutos para que esto se ponga bien caliente y me permita hacer el agujerito que quiero en el centro de mi tapita de la botella. A ver, yo creo que ya está caliente. Vamos a ponerlo allí. Sí, efectivamente ha calentado bastante, pero todavía no lo pasa de lado a lado. Entonces vamos a calentarlo un poquito más en la llama de nuestra velita. Ustedes también pueden poner este clavo en la llama de la cocina. Yo lo estoy haciendo aquí porque es más fácil para mostrárselo. Y miren, ahora sí, pasa de lado a lado porque ya se calentó. Eso es, lo empujamos un poquito más. Y entonces ya tenemos el agujerito en donde lo queremos. Entonces lo que voy a hacer ahora es que en esta tapita vamos a agrandarle el agujerito que hicimos con el clavo calentado y se lo vamos a agrandar con la tijera. Lo hice primero con el clavo porque esta parte de plástico en la botella usualmente es bien dura. Entonces solamente haciéndolo con la tijera no nos sale. Tenemos que utilizar el clavito caliente para que se nos facilite el trabajo. Entonces miren, como ustedes pueden ver, ya está entrando de lado a lado y la vamos a ir girando suavemente para que el agujerito se haga un poquito más grande. Así, ¿lo ven? Miren. Vamos a darle un poquito más. Eso es.
Ya lo tenemos bastante grandecito, miren. Un poquito más. Y ya está. Entonces ya lo tenemos así. Vamos a hacer ahora la mecha. La mecha, vamos a tomar nuestro papel toalla. También pueden tomar un pedazo de servilleta, pero yo lo hago con papel toalla porque es un poquito más gruesito. Y entonces vamos a tomar más o menos unos 2 dedos de papel por unos 3 dedos, así. Este pedacito. Miren. ¿Ven? Son 3 dedos más o menos del papel. Así. Y así. No es un pedazo muy grande. Y entonces lo vamos a comenzar a doblar, a enrollar, tratando de que esto quede fino, el centro. Así, miren. Y lo vamos a ir enrollando y enrollando para que esto quede de un grosor así, miren. Eso es. La punta se la voy a afinar un poquito, apretándolo bastante, porque la punta es la que vamos a meter por la parte de atrás de nuestro agujerito que hicimos. Entonces vamos a hacerle una puntica así a nuestra mecha. Esto es muy laborioso, pero ustedes pueden hacerlo y realmente dura bastante. Cuando se le acaba el aceite, ustedes pueden ponerle un poco más de aceite y esto dura muchísimo tiempo. Miren, ya quedó de lado a lado. Listo, nuestra mecha. Y entonces lo que voy a hacer ahora con la tijera, le voy a dar un cortecito, más o menos como que para que quede 1 centímetro aquí. Así. Eso es. Listo. Entonces esto ya nos quedó en este lado así. Y en el lado superior también le vamos a dar otro cortecito, miren. Así. Le vamos a dar un corte más. Y entonces esto nos va a quedar así. De lado a lado. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar nuestro recipiente, al cual ya le he puesto las decoraciones, miren, los caracoles. Si ustedes tienen piedritas de colores o piedritas de pecera, también le pueden poner la piedrita de pecera. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar nuestro recipiente aquí y le vamos a poner el agua. Este es agua corriente de la llave. Vamos a ponerle una cantidad más o menos como hasta la mitad. Así. Eso es. Una vez que ya tenemos el agua puesta, vamos a poner un poquito de nuestro colorante. En este caso seleccioné colorante alimenticio en color azul. Esto está concentrado. Y le vamos a poner una pizquita como para darle color al agua. Para que se ponga un tono azulado. Ustedes lo pueden hacer en diferentes colores según lo vayan a utilizar. Y esto les va a quedar muy bien. Miren. Entonces el agua nos queda así azulada. Y vamos a ponerle nuestro aceite de cocina. Vamos a ponerle un buen chorro como para que esto suba de nivel. Así. Eso es. Le puse un buen chorro de aceite. Miren. Vamos a esperar a que el aceite suba. El aceite sube y queda separado del agua. El aceite se pone en la superficie y entonces ahí es cuando nosotros vamos a sentar nuestra mecha. Pero vamos a tratar de que la mecha en la parte de abajo no quede tan larga, porque si toca el agua se va a apagar. Entonces vamos a tratar de achicarla un poquito para que esto quede en el aceite. Miren. Entonces más o menos es la misma cantidad de aceite y la vamos a poner allí.
Eso es. Entonces, nuestra mecha va a comenzar a tomar agua. Va a comenzar a tomar aceite. Entonces, mientras que se embebe de aceite, nosotros ya podemos irla prendiendo para que ella vaya jalando el aceite. Miren, voy a apagar aquí para que ustedes puedan ver. Eso es. Ya se prendió. Y vamos a tratar de insistir hasta que se prenda bien. Esto es cosa de unos segundos nada más. Y miren, ahí ya tenemos nuestra mecha de nuestra vela prendida. Y esto puede durar varias horas. Y cuando se le acabe el aceite, ustedes le pueden poner más. Bueno, y así es como nos quedan nuestras velas de aceite. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños y DIY Maggi Videos Tutoriales en Facebook y en YouTube. Gracias. Hasta la próxima.